Por lo general y permanentemente aquí en el programa abordamos el tema de la educación y pensando en que la educación tiene, digamos, la perspectiva es una educación comprensiva, pero siempre teniendo en cuenta que las particularidades propias de un país como el nuestro hacen que deberíamos tener políticas públicas que entiendan en la diversidad la posibilidad de poder desarrollar también políticas muy particulares para algunas regiones y para grupos distintos poblacionales. Pero dentro de esa mirada, que ya debería estar más atenta a cómo somos los peruanos y peruanas, hay determinados sectores que son muy vulnerables, mucho más vulnerables, están en un estado de mayor vulnerabilidad, y son las personas que tienen algún tipo de discapacidad o personas con habilidades diferentes. Y la Defensoría del Pueblo ha tenido a bien, no ahora, sino ya hace bastante tiempo, de ir viendo si es que se está aplicando o no, o hay avances o no, en torno a que esta educación sea inclusiva. Y lamentablemente, si uno se aproxima desde las cifras, daría la impresión que muy poco es lo que se ha avanzado. Ha venido a visitarnos esta mañana Carlos Herrera, él es especialista en educación inclusiva de la Defensoría del Pueblo, para poder hablar sobre estas deficiencias en las políticas de educación inclusiva. Señor Herrera, qué gusto saludarlo, buenos días. Buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. Primero, tal vez sea oportuno y ayude mucho la definición de qué es educación inclusiva, es decir, qué elementos hay que inevitablemente incorporar en ese concepto para poder entender los avances o no en esta materia. Efectivamente, nuestro marco de referencia es la Declaración de Salamanca sobre educación inclusiva, ¿no?, del año 1994. Ahí señala que cada niño, niña y adolescente tiene sus propias características, intereses, capacidades y también necesidades educativas especiales que le son propias. La educación inclusiva lo que tiene que hacer es asegurar que se brinde una atención para la diversidad, ¿no?, para todas las niñas, niños, adolescentes. Entonces es el colegio, ¿no?, la institución educativa la que tiene que adaptarse a esas necesidades educativas especiales. De acuerdo, que además apunta a un entendimiento real desde muy pequeños del sentido mismo de o la esencia de la democracia, es decir, ¿no es cierto?, el respeto y justamente el relacionamiento en nuestra diversidad. Pero digamos, ¿cuál es el concepto de diversidad que apunta a una afirmación de una educación inclusiva? Es una diversidad, por ejemplo, que evite la discriminación por procedencia, por idioma, pero también de personas que pueden tener algún tipo de discapacidad, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Cuando estamos hablando de diversidad en el ámbito educativo, estamos viendo efectivamente a estudiantes con discapacidad, ¿no?, que son tal vez quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad actualmente. Tenemos cifras que no responden a la realidad, hay mucha población oculta, también es un problema. Estamos realizando una supervisión actualmente de la política de educación inclusiva que actualiza información que se recogió en el 2011 y vemos que subsisten una serie de dificultades que no están visibilizando a la población con discapacidad, pero también a otros sectores de estudiantes que, por ejemplo, no tienen discapacidad, pero tienen problemas de aprendizaje o tienen talento o superdotación, ¿no? Ajá, de acuerdo. ¿Y cómo vayamos, digamos, por lo que debería ser el punto de partida? Si tenemos o hemos tenido como Estado la capacidad de poder identificar para comenzar cuántos son y dónde están, que debería ser pues el mínimo, ¿no es cierto? Y ahí conversábamos antes de salir al aire que hay, por ejemplo, datos que en sí mismos llaman mucho la atención, porque en el Perú, según el censo, no este último, sino el anterior, había 1 millón de personas en el país con algún tipo de discapacidad, pero el último arroja que pueden ser ya 3 millones, Sí, ¿no es cierto? Más de 3 millones. Más de 3 millones en general. Pero ¿cuántas de esas están en el ámbito educativo? Ese es un asunto que no sé si se tiene claramente establecido, porque debe haber una cifra enorme que no se conoce todavía, ¿no? Sí, efectivamente. Un problema es la data, que Sí, no es pues. confiable todavía, Sí. ¿no? Hablamos también que hay una población oculta, Ajá. ¿no?, por los propios padres de familia que tampoco no registran a los niños con discapacidad. ¿Debido a qué básicamente? ¿A no querer admitir el problema? ¿A no tener cómo hacerlo? Hay una serie de dificultades, ¿no? Ajá. Lo que nos han comentado especialmente es la resistencia también porque piensan que van a ser discriminados en la escuela, que van a ser víctimas de bullying, ¿no?, de algún tipo de agresión, que van a ser estigmatizados en general, ¿no? Entonces, ese es un motivo de la población oculta. Ahora, que me imagino no es en base a una intuición, sino a hechos concretos que se deben Sí, por producir, porque supuesto. eso debe ser muy frecuente, ¿no? Efectivamente, porque
Otra de las dificultades que observamos en las escuelas es que no hay una atención adecuada ante estos problemas de violencia escolar, ¿no? Pero estamos hablando también de la población en edad de estudiar, ¿no? Y de acuerdo al último censo son alrededor de 750.000 personas con discapacidad. Ajá. Con discapacidad, no estamos hablando de toda la población con necesidades educativas especiales, como dijimos, también alcanza talento, superdotación, ¿no? Pero centrado solamente en estudiantes con discapacidad, ¿no? Son alrededor de 750.000 personas. 750.000. Pero tenemos que actualmente están estudiando 97.000 personas con discapacidad en escuelas inclusivas, en educación básica regular. De acuerdo. Con esa cifra y teniendo en cuenta que hay 3 millones de personas con discapacidad, estaríamos hablando de una brecha de 87% más o menos que no acceden, ¿no? Es tremenda, ¿no? Así es. Es alarmante realmente, ¿no? Además, el trabajo que ustedes desarrollan es en base a, claro, porque lo tienen en el marco de las atribuciones y funciones de supervisión, ¿no es cierto?, que han hecho. Sería bueno que nos pueda contar el universo que han podido ustedes mirar para poder llegar un poco a estas conclusiones, ¿no? Sí, creo que es importante ver como antecedente el informe 155, que fue a partir de la supervisión que se hizo en el año 2011, ¿no? Esa supervisión tuvo un universo de alrededor de 300 en total instituciones educativas, hubo un énfasis con relación a la accesibilidad física en colegios emblemáticos. Este año se ha duplicado, ¿no? Estamos supervisando a nivel nacional 800 instituciones que prestan servicios en general, incluyendo también la Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local y concretamente 600 instituciones educativas públicas y privadas de nivel primaria y secundaria, ¿no? A nivel nacional. De acuerdo. Y ahí la Defensoría del Pueblo lo que hace es, digamos, visitar estos centros, estos establecimientos educativos y poder identificar en base a una metodología cuáles son las limitaciones y los problemas, ¿no? Y algunos de ellos ya se han mencionado, pero ¿qué otros habría que decir son problemas frecuentes que tienen que lamentablemente pasar estas personas cotidianamente, pero sobre todo es cuánto el Estado está respondiendo a eso de manera eficiente y qué nos podría llegar siquiera a imaginar de que eso puede cambiar en mediano plazo? Porque planes hay, entiendo, desde el 2003 en adelante, ¿no? Pero no se ha avanzado lo suficiente. Sí, efectivamente. Mira, Eliezer, en nuestras reuniones que tenemos con funcionarios manifiestan buena voluntad, ¿no? También los directores, directoras de instituciones educativas, ¿no? Lo dicen. Sin embargo, no tienen el acompañamiento adecuado para poder realizar los ajustes razonables que respondan a estas necesidades de la diversidad de estudiantes. Entonces, el Estado tiene servicio de apoyo y asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales, ¿no? Sin embargo, no se da abasto, porque no ha crecido desde el año que hicimos la supervisión en el 2011, eran acá tengo la cifra exacta, 194 de estos servicios. Ahora son 246, ¿no? Han pasado 8 años y solamente han montado 50 de estos servicios, ¿no? Y tiene en total 1.048 profesionales. O sea, no se dan abasto tampoco por digamos, claramente. Trabajo. ¿Tienen un cálculo en la Defensoría, Carlos, de cuánto más o menos sería, no sé si lo suficiente, pero lo razonable que debería tener, solo para seguir en el dato concreto de las personas abocadas a este tipo de tareas? Si esa cantidad es insuficiente, más o menos cuánto es la brecha ahí. Para que nos demos una idea, acá estamos hablando más o menos del 10%, ¿no? 12% a lo mucho. Claro. Pero otras dificultades es que solamente están brindando atención a instituciones educativas públicas, no particulares, ¿no? Porque si no se dan abasto pues para públicas, menos para privadas, ¿no? Sí. Y las privadas, digamos que es verdad, tienen un régimen particular, pero no pueden desatenderse de problemas de esta naturaleza, porque buena parte o alguna parte de padres de familia prefieren llevar a sus hijos a entidades privadas. También tienen una respuesta a este tipo de problemas que tiene este sector de la población escolar. Es que es la obligación, ¿no? De una institución educativa particular brindar el servicio de atención para todos, ¿no? La diversidad. Entonces encontramos que algunas instituciones educativas que cuentan con más recursos sí pueden atender, ¿no? Constituyen sus equipos, algunas de ellas, otras están en proceso.
Pero digamos, quienes tienen más dificultades son aquellas que no cuentan con los recursos para poder contratar a docentes que tengan también la formación. Ajá. Esa también es otra dificultad, ¿no? Falta capacitación. O sea, es decir, no hay profesionales capacitados para atender ese tipo de realidades. Es otra dificultad que encontramos. Y el otro asunto debe ser, Carlos, que el asunto se agrava cuanto quienes están en esta situación de vulnerabilidad viven, por ejemplo, en zonas alejadas, en zonas rurales, en zonas de frontera, en zonas donde no se habla el castellano como la lengua principal. En fin, ahí debe ser mucho más dramático todavía, Sí, ¿no? sí. Ahí la dificultad, como tú bien dices, es mucho más, es un reto mayor, ¿no? Sí. Ahora, ¿y qué cosa es lo que, si bien es cierto, la Defensoría del Pueblo no gestiona políticas públicas, sino supervisa, y es como, digamos, la entidad que recomienda a las entidades correspondientes hagan algunos cambios? ¿Cuál es el principal o los principales que ustedes dicen deberían atenderse para mejorar la relación del Estado con este sector? Nos parece que primero tiene que haber una política coherente, ¿no? Una política que responda a la realidad. Y ahí se tiene que hacer un esfuerzo para tener un diagnóstico que también incluya la participación de personas con discapacidad, de estudiantes con discapacidad, de la familia, de organizaciones, de personas con discapacidad y otros sectores, ¿no? Porque estamos hablando que educación inclusiva no solamente es personas con discapacidad, ¿no? Hay una diversidad, pero claro, ese es un primer paso, ¿no? Hemos encontrado también dificultades dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Porque la educación inclusiva debería estar liderada por la Dirección Básica Regular. Ajá. Pero encontramos que todavía recae esa responsabilidad en la educación básica especial, ¿no? Claro, que es, digamos, un primer nivel de discriminación, por decirlo de alguna manera, porque debería verse en la perspectiva de la educación igual para todos y todas. Exactamente, esa es una primera dificultad. ¿Y por qué el Ministerio de Educación tiene esa, digamos, diferencia en el manejo de una política sobre esto? O sea, ¿qué explica el hecho de que no hayan ni siquiera cambiado eso? Hemos estado reuniéndonos recientemente con direcciones que están a cargo de ambas, ¿no? Educación básica especial, educación básica regular. Hemos quedado en que nos vamos a encontrar porque ellos nos están diciendo que están elaborando una política, ¿no? Pero esa política está ya desde hace tiempo que no se actualiza. Claro. Y esta política pues debería estar liderada, como decíamos, por la educación básica regular. Sin embargo, ¿no? Cuando visitamos instituciones educativas nos dicen que la respuesta también es desde educación básica especial. Entonces, nos dicen una cosa cuando vamos nosotros a visitar, a preguntar. Pero la realidad concreta plantea una distinta. Exactamente, ¿no? Claro, porque además es una dificultad para un docente tener, digamos, que responder a una lógica de educación regular y a otra con otra instancia sobre esto. Digamos, realmente es un asunto que efectivamente tiene que cambiar. Entonces, por ahí van los cambios. Me preguntan, perdón, ¿dónde pueden encontrar más información sobre eso de la Defensoría del Pueblo? ¿Hay información a la que nuestros televidentes puedan acceder para tener más información sobre esto que hemos conversado? Sí, por supuesto. Tenemos la página web defensoría.gov.pe. Ahí pueden encontrar la última, el informe de educación inclusiva que se hizo en el 2011 con recomendaciones que alcanzamos al Ministerio de Educación. Actualmente estamos llevando a cabo la supervisión a nivel nacional. Vamos a tener los primeros resultados en un par de meses. También lo vamos a hacer llegar. Excelente, sí, no, para poderlo difundir. Pero ahí hay información en la página, hay que entrar a la página de la Defensoría y ahí buscar educación inclusiva. Educación inclusiva y ahí está toda la información. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber venido a hablarnos de este tema que creo que deberíamos abordar más a profundidad en los medios. Y le pedimos por favor que se sientan en toda la libertad de poder visitarnos cuantas veces sea necesario para seguir hablando de este serio problema, ¿no? Muchísimas gracias. Muy amable. Ha sido Carlos Herrera, entonces, especialista en educación inclusiva de la Defensoría del Pueblo, que ha conversado con nosotros. Acá, noticia de último minuto, el Poder Judicial a través de su cuenta oficial del Twitter, que está ahí, ustedes la pueden ver conmigo. Ahora, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema suspende audiencia de casación solicitada por Keiko Fujimori y otros por inhibición del juez supremo Jorge Castañeda Espinosa. Me parece que era una decisión correcta, lo decíamos hace un ratito, en tono de que eso es lo que debería pasar. Ha pasado, porque eso es lo que, creo yo, una persona que siente que puede estar en el marco de un conflicto de intereses tiene que hacer,
y ahora, digamos, vamos a esperar a ver cómo se reconforma esa sala. Una buena noticia entonces a esta hora de la mañana. Importante entonces también el aporte de IEL Reporteros para esclarecer esa situación y darnos a conocer quiénes podían, si no nos enterábamos de eso, tomar decisión con alguien con quien pueden haber tenido algunas cercanías. Voy a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Ya regresamos en No Hay Derecho. No hay derecho, no. Señor juez, la defensa solicita muy respetuosamente que se absuelva a mi patrocinado del delito de trata de personas, porque durante la tramitación de este juicio, el representante del Ministerio Público aquí presente no ha encontrado pruebas directas que vinculen a mi patrocinado con el delito en mención. Además, las labores que realizaba en la discoteca eran durante un horario que no corría riesgos y no requerían mucho esfuerzo. Por eso, sostengo que mi patrocinado es inocente de todos los cargos. Luego de escuchar sus descargos, vamos a dictar sentencia. En el presente proceso, la víctima es una persona menor de edad, por lo que conforme al Código Penal, los medios utilizados no son relevantes. El acusado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Se demostró que el acusado captó a la víctima ofreciéndole falsas condiciones de trabajo y le explotó laboral y sexualmente. La víctima fue sometida a largas horas de trabajo en condiciones de peligro. La condición de explotación fue también probada, por lo que se configura el delito de trata de personas. Por lo tanto, se condena al acusado a 15 años de prisión. La condena de tratantes dirige un mensaje de justicia y esperanza a la ciudadanía y a las víctimas. Una correcta sentencia en un caso de trata de personas requiere de operadores de justicia capacitados, que sepan identificar el delito, que sean sensibles ante estas situaciones y que impartan justicia en el marco de las normas y leyes que señalan nuestro Código Penal y las normas internacionales. Porque el Perú no trata. Este es un mensaje de la campaña Unidos contra la Trata de Personas, que promueve la OIT, CHS Alternativo e IDL. Yo soy Jesús Alzamora y les quiero hablar sobre la esclavitud del siglo XXI. Me refiero propiamente a la trata de personas, un delito que somete a la víctima a las humillaciones más terribles y la tiene atrapada en una telaraña de la que cada vez es más difícil que se pueda liberar, y si logra liberarse sale maltrecha y herida por dentro. Hace más de 10 años se aprobó en el Perú la ley 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Así que el Estado peruano debe velar por la protección integral de la víctima de la trata. Debe brindarle asistencia, protección y recuperación tanto física como psicológica, social y laboral. La ley se debe cumplir, porque en el Perú no trata. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Se necesitan recepcionistas para nueva empresa hotelera en la ciudad. Buen salario. Parece una buena oportunidad. Hola, vi el anuncio de trabajo en la web. ¡Ay, qué rápido responden! Mañana puedo presentarme con mis documentos. Buenos días, señor. Vengo por el anuncio de Facebook para el trabajo. ¡Buenos días! Estoy seguro que este trabajo es para ti. ¿Así? Pero antes de ir a la ciudad, estarás un par de meses en un lugar parecido a un hotel. Algo así como un periodo de prueba. ¿Qué? ¿Y cómo es eso? Bueno. Decide ya. Tengo muchas chicas interesadas. Pero si te animas, vamos ahora mismo. Ahí, en la camioneta que está allá. ¿Qué? ¿Tan rápido?
Claro. Mira, al principio estarás en el campamento de una minera, un par de meses, y ganarás harto dinero. Ah, ya. Estas oportunidades hay que aprovecharlas. ¿Ah? Ven, sube de una vez. Los tratantes de personas engañan a sus víctimas con falsas promesas de trabajo, ofreciendo excelentes condiciones. Usualmente sueldos muy altos y poca experiencia. Recuerda, los avisos de empleo fácil podrían ser falsos. Debes estar alerta. Porque el Perú no trata. Este es un mensaje de la campaña Unidos contra la Trata de Personas, que promueve la OIT, CHS Alternativo e IDL. Pero no trata. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Hola, soy Nicole Pillman y hoy les quiero hablar sobre un problema que aqueja a nuestra sociedad, la trata de personas. ¿Sabías que el 80% de denuncias son sobre explotación sexual y un 20% por trabajos forzados? Es momento de cambiar esta situación, porque el Perú no trata. Siga en sintonía de No hay derecho. No hay derecho, no. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho y seguramente cualquiera de las personas que me está escuchando, creo que ahora todos hemos tenido de una u otra manera relación o vínculo, conocemos, de estas plataformas, estos servicios que cotidianamente se nos ofrecen para poder hacer, por ejemplo, cuestiones o servicios de transporte, ¿no? A mí que me toca manejar todos los días, de pronto tú te cruzas con una moto que detrás lleva una enorme caja que dice Globo, otra que dice Rappi, en fin, o uno llama a Uber, o uno llama a Easy Taxi, o uno llama a Bit. Y todo eso tiene que ver con unas plataformas que además no son peruanas, son transnacionales, pero uno no sabe cómo funciona, uno no sabe qué garantías te pueden dar, no sabe en qué régimen o bajo sistema se relacionan, sobre todo los jóvenes que trabajan en estas plataformas. Y ese es un tema, la verdad, que debería preocuparnos porque en nuestro país es claramente una actividad creciente. Y por eso es que ha venido a visitarnos Alejandra Dinegro. Ella es socióloga y ha tenido a bien ocuparse de este tema. Ha escrito un artículo muy interesante en Otra Mirada que yo recomiendo que ustedes puedan revisar, y un saludo a nuestros amigos de Otra Mirada, porque centra su atención en este asunto que da cuenta de una serie de vacíos, sino problemas sobre los cuales vamos a conversar esta mañana. Alejandra, ¿qué tal? Qué gusto saludarla, buenos días. Son Glatzer, buenos días también a los que nos están viendo, escuchando. Como le mencionaba al inicio, tengo el honor de conocerlo en persona, lo veía por mi celular. No, el honor es y el gusto es mío, por supuesto. Gracias por venir. Tema tan importante y tan poco tratado, ¿no es cierto? Vamos a comenzar por caracterizar un poco la situación, ¿no es cierto? Estos servicios, que para la gente son servicios cotidianos, porque con tu celular tú haces un pedido, llamas, envías cosas, ¿a qué responden? ¿Qué son? Digamos, ¿son plataformas transnacionales? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es digamos, todo el armatoste que tienen para su funcionamiento? Claro, como tú bien mencionabas, son servicios que conviven con nosotros ya en nuestro día. Es común ver una mochila anaranjada, una mochila verde, una mochila amarilla, trasladándose por las ciudades, ¿no? Por Lima. Pero desconocemos en realidad de qué se trata todo esto. Ajá. Entonces, la economía, la sociología
habla justamente de una economía de plataformas. En Europa le dicen capitalismo de plataformas. Entonces, esto surge justamente con la expansión del Internet. Estamos hablando de inicio del siglo XXI, del año 2000. Entonces, las plataformas digitales se organizan de distintos modos. Las más famosas en estos momentos son las plataformas que tienen que ver con el tema de servicios. Uber, Globo, Rappi, Deliveroo. Son las plataformas más famosas en el sentido de que son las que captan ahorita la mayor cantidad de gente, de trabajadores. Entonces, estas plataformas contactan o unen 3 requisitos: el servicio, el trabajador y el requerimiento. De acuerdo. Entonces, son infraestructuras totalmente digitales. Uber es significado de software y de hardware. Entonces ellos dicen, nosotros no somos una empresa de taxi, dicen, nosotros somos una empresa digital. Por lo tanto, no tenemos por qué tener un vínculo legal o laboral con las personas que ni con el país usan donde la operan, plataforma. porque tampoco pagan impuestos, porque tampoco, digamos, dan cuenta de qué tipo de relación laboral tienen con los trabajadores, que además es bien particular, porque cuando uno toma un taxi le pregunta al señor y dice, ¿usted trabaja para esta empresa? ¿Y cómo hacen? Nos descuentan el 25%. Pero ¿cómo hace? Es decir, ¿cómo funciona? Y esto funciona en varias partes del mundo y ha tenido reacciones diversas en distintos países también, ¿no? Claro, justamente porque estas plataformas digitales tienen características diferentes entre sí. Uber es distinta de Globo, pero mantienen en sí un mismo factor común, que ahorita te las voy a mencionar. Y obviamente, como tienen diferencias entre sí, también tienen diferencias de actuación en varios países, en varios continentes. Entonces, en Europa, por ejemplo, este tema que para nosotros vendría a ser un poco nuevo, ya tiene como 50 años de discusión. En China, en Alemania, ya están en otra etapa de lo que vendría a ser justamente cambios en una era global que tiene que ver con la cuarta revolución industrial. El hecho de los mercados digitales, el poder pasar barreras de los comercios más allá de las fronteras. Entonces ellos están pasando a otra etapa, nosotros estamos recién iniciando. Y ahí esa etapa en la que están ellos da cuenta de que de mayores niveles de regulación, imagino, y de rendición de cuentas de ellos sobre su propio trabajo. Y depende mucho entonces de la institucionalidad de cada país para ver cómo responde al problema. Exactamente. ¿No? Mientras en países de Europa se han logrado movilizaciones importantes de trabajadores que están organizados, aquí en América Latina tenemos dos situaciones distintas. Mientras en Europa hay movilización de este tipo de trabajadores, aquí todavía no se ha percibido un grado de movilización, pero ya hay alternativas, iniciativas que se han presentado. Allá, por ejemplo, lo que sí hay es jurisprudencia que nos puede servir a nosotros como referencia y que a la vez han alentado justamente a que en Chile o en Argentina se puedan organizar. Ahora, estas características que adquieren estas plataformas en las distintas regiones comparten en sí un factor fundamental. ¿Cuál? Que es el hecho de justamente el trabajo, el mundo del trabajo tradicional que nosotros conocemos, el contrato, el salario, todas estas figuras, estos conceptos que nosotros conocemos. Ahora, pero que denotan, digamos, derechos, ¿no es cierto? Porque están directamente vinculadas a derechos, Claro, porque hay un sujeto, en este caso es el trabajador, que también tiene una carga ética, ¿no? Sin duda. Entonces, este mundo tradicional que nosotros conocemos se desnaturaliza aquí, digamos, y ya no existe la figura del contrato ni la del despido. Entonces, la figura clásica de la fábrica, de la empresa, ¿no? Del lugar de trabajo, ya no existe. Ahora está esta plataforma que es un algoritmo y el trabajador no es trabajador. Entonces, no existe la figura de contrato, no existe la figura de derechos, obviamente, todos los vínculos que pueden adquirir, no existe la figura de salario, no existe la figura del despido. Entonces, ¿y qué cosa es lo que, digamos, establece la relación? ¿Qué cosa es lo que establece? O sea, las personas se conectan a esta plataforma y esta plataforma les da, digamos, las carreras que solicitan las personas o los pedidos de comida, de servicios que solicitan las personas. Entonces, la empresa es que te da, digamos, todo el soporte digital para que las personas puedan satisfacer esas necesidades que otras personas también solicitan. Pero ellos, por ejemplo, cuando uno conversa, plantean una especie como de sociedad o de asociación, ¿no? Donde ellos no son trabajadores de una empresa, sino son socios de alguien que les brinda, o sea, que les da la posibilidad de acceder a un servicio. Esa es una falacia. Es una falacia. Sí, pero ese es un argumento que dan. Sí, es decir, claro, ese es un argumento, como también el argumento de uno es su propio jefe, uno maneja sus horarios. No, esa es la manera perfecta de evadir cualquier responsabilidad, sin duda. Entonces, esos argumentos han sido desbaratados totalmente en Europa. Por ejemplo, acá tengo la sentencia
de Europa, esto es del 2017. Ahora, y cuando dice jurisprudencia es porque han llegado a estos tribunales. Por supuesto. Ya. Ese es el tribunal, la sentencia del Tribunal de Justicia de Gran Bretaña. Ya. Estoy hablando del 2017. ¿Y ahí qué dice? ¿Y qué dice esta sentencia? ¿O cuál es el tema que llegó a discusión judicial? El tema es que justamente los trabajadores de Uber, los conductores, estaban reclamando mejoras salariales. Y uno de los pedidos era de que se les reconozca no como trabajadores autónomos, que también es otro argumento, sino de que son trabajadores de la empresa. De acuerdo. Entonces se llevó a juicio y la Unión Europea dictaminó, aquí está la sentencia, y dije, Uber no es una empresa digital, es una empresa de transporte. Ajá. Entonces, por lo tanto, sí tiene relación, vínculo laboral con sus choferes, o sea, con los taxistas. Como cualquier empresa de transportes. Como cualquier empresa. Claro. Ahora, esto también ha servido para sentar jurisprudencia en España. Deliveroo hace 2 meses, 11 trabajadores le han ganado una sentencia a Deliveroo, justamente también desbaratando uno de los argumentos de que son trabajadores autónomos. No son autónomos, tienen un vínculo. Entonces la empresa tiene que restituirlos a su trabajo porque los bloquearon, o sea, el despido es el bloqueo de la plataforma. Y ahí entonces, ¿qué cosa manda la sentencia? Por ejemplo, la española, que los desbloqueen. Que los desbloqueen, que regresen a la trabajando. plataforma y que se inicie justamente una etapa de regulación en el cual se reconozca que hay un vínculo laboral. Que admitan que son son dependientes de esa que son empresa dependientes. y por lo tanto tienen que darles la posibilidad de acceder a derechos que tienen los trabajadores. Claro, entonces estas nuevas formas de trabajo, estas nuevas formas de cambios en las relaciones laborales, lo que hace justamente es cambiarnos a nosotros todo lo tradicional, la organización del trabajo, pero a la vez pues tenemos un vacío enorme. Al menos aquí en América Latina, en nuestro país, si ya de por sí regular el trabajo tradicional, la informalidad, la precariedad, el desempleo, el autoempleo, el subempleo, nos cuesta todavía, tenemos 72% de informalidad, tenemos 8 de cada 10 jóvenes trabajando en informalidad, 420.000 jóvenes desempleados. Si nos cuesta todavía poder regular eso, estas nuevas formas de trabajo... Nadie lo ve. O sea, ¿quién discute estas cosas? Es mucho más complicado, mucho más difícil. Sí. Entonces, estas plataformas han dado discusiones, pues, como yo te mencionaba, de poner en la mesa de que efectivamente estas plataformas, como Rappi, como Lodo, como Uber, se aprovechan de 2 cuestiones materiales muy claras y especiales. Uno, la desesperación del desempleado. Claro. Y otra es el desempleo de los inmigrantes. Sí. Porque ese es un factor ese es otro tema que, totalmente digamos, con clave. una clara... digamos, perverso, ¿no? Y vamos a entrar al ejemplo concreto de los venezolanos, por ejemplo. Porque aquí, como esto es, digamos, tú tienes que abrir una cuenta en estas plataformas para poder, digamos, estar habilitado a que te puedan mandar un código para que tú puedas desarrollar los servicios. Una persona que no tiene, digamos, papeles, que no está formalmente, digamos, no se puede, viene de otro país, por ejemplo, un venezolano o venezolana, ¿no es cierto? Claro. Entonces tiene una serie de problemas o limitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente inescrupulosa, peruanos, que abren cuenta y pues se las alquilan a los venezolanos para que ellos puedan trabajar para esa... Esa es una realidad que pasa aquí. Sí. Yo he tenido que usar esas aplicaciones para conversar con los trabajadores y que me cuenten cómo ganan, cuál es el trato. Y esta forma justamente de trabajo que se da en estos momentos no existe en las cifras oficiales del país. O sea, si ya de por sí los rapitenderos, como se hacen llamar, los Globers de por sí, no existen para las cifras oficiales, este fenómeno de la inmigración tampoco existe. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a peruanos que se crean una cuenta, porque es muy fácil poder acceder a estas plataformas, se crean una cuenta y la subalquilan. Entonces, le alquilan al inmigrante. Entonces, te cobra una comisión del 20, del 30% por cada pedido que tú logres, digamos, resolver. Digamos, por encima del porcentaje que te cobra la empresa por darte el servicio, digamos, ¿no? Claro, por ejemplo, si un pedido de cualquier producto, ¿no? Tú me mencionabas, te cobran 9 soles, de esos 9 soles el 25% es para la plataforma. Lo que te quede es para el trabajador. Pero si es una cuenta alquilada, o sea, de esos 7 soles, 6 soles que te quedan, tú tienes que pagar 3 o 2 soles más a la persona que te alquiló. Y esa persona hizo el servicio por 2 soles, por 3 soles. Exactamente. Qué abuso. Entonces no llegas ni siquiera a cubrir el sueldo mínimo de 930, no llegas ni siquiera a poder cubrir los gastos que te pueda demandar una canasta básica familiar, ¿no? Ahora, por eso debe ser, o en alguna medida debe eso justificar, que a mí me ha tocado ver que hay muchos jóvenes, sobre todo, porque la mayoría son jóvenes, ¿no es cierto? Y muchos venezolanos, ¿es verdad? No, uno se encuentra con mucho. A mí que me ha tocado a veces tener, por alguna cosa específica,
que vincularme a estos servicios y son la mayoría venezolanos. Claro, la mayor parte de la población inmigrante en esos momentos venezolana, y creo que eso es otro tema también a discutir, Sí. es que se está disputando el espacio informal en Sí, el pues, país. sí. O sea, el espacio informal es el que se está disputando para poder, digamos, conseguir un trabajo. Ajá. Yo creo que ese es un tema también Sobre todo los que para poder están abordarlo. llegando ya en este último grupo de personas, ¿no? Porque tal vez los primeros que llegaron, algunos sí se han podido insertar, algunos, me hablaba el otro día con la ministra de Trabajo en el ámbito laboral formal, pero muy pocos. Pero Sí, ya los sí, que han sí, venido después vienen básicamente a lo informal. Sí, el 2016 la Ahora, es que el inmigración problema ha de variado. Perú es el desempleo y la informalidad. Es O sea, el ese es el desempleo, la problema. informalidad, Claro, la es que vienen a desocupación. insertarse al país que somos. O sea, digamos, esto que pasa con los venezolanos del Perú debería interpelar a nosotros cómo somos como peruanos. No por los venezolanos, sino porque... no por Esa nosotros situación como que tú mencionas debería avergonzar al Estado y a las entidades del Estado de que no son capaces de crear empleo en condiciones decentes. Sí, pues. O sea, lo que pasó en las Malvinas, lo que pasó en otros tipos de escenarios, Sí. nos debería interpelar como sociedad, pero sobre todo al Estado. Las últimas cifras de gasto en el sector público, de inversión, son bajísimas, son pocas. Y esta forma, justamente ante estos vacíos, ante esta, no sé si incapacidad o no, pero desidia de poder crear políticas públicas, de crear trabajo, de fomentar la capacitación en los jóvenes, lo que hace justamente es caldo de cultivo para que estas plataformas pues aumenten. Sí, sí. La propia OIT, en los estudios que está sacando, ella está alertando de que las próximas generaciones van a ser las generaciones de los jornaleros digitales y de que justamente los países deberían en estos momentos afrontar el problema y regular ese tipo de trabajo, ¿no? Ajá. ¿Y hacia dónde va? Porque lamentablemente tengo que ir terminando ya la posible regulación, ¿no es cierto? ¿Qué dice un poco la experiencia europea? ¿Hay en países de América Latina algún país que refiere una experiencia interesante, por ejemplo, regulación, después de haber identificado que este es un problema? Porque en la práctica en algunos países, por ejemplo, Uber no ha podido entrar a operar. En Buenos Aires, en Argentina, los transportistas, los taxistas impidieron que entraran, o sea, y hay otros lugares también. Pero en algunos países, ya no digo los europeos, que está bien, también nos pongamos como referencia, pero de América Latina que hayan tenido que observar y lo han hecho con inteligencia, ¿cuál sería? Justamente este tipo de jurisprudencia de casos en Europa han servido de aliciente en América Latina. Ajá. En Uruguay, el propio presidente Tabaré Vázquez dijo, si Uber quiere entrar aquí a Uruguay va a tener que competir bajo las mismas reglas de juego que lo hace la empresa nacional de taxis. Claro. Entonces, en Chile se han presentado 2 iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados. Ajá. Hay 2 propuestas legislativas que justamente pretenden lo mismo que el proyecto de ley que ahorita voy a comentar, de otorgar el vínculo de relación laboral entre los trabajadores y las plataformas. Sí. En Brasil también. En Argentina hay un mayor desarrollo de justamente de ello. Se ha formado AP, que es la Asociación de Trabajadores de Reparto en Argentina, que sí tienen mucha mayor, digamos, discusión sobre el tema, pero sobre todo que es un sindicato. Claro. Esas formas de empleo, esas formas de trabajo, lo que hacen justamente por la volatilidad de la migración de las aplicaciones es que no se puedan formar sindicatos. No, si en general Es ya totalmente se persigue a los sindicatos en países como el nuestro, ya en eso, Con esto es eso sí, pues, increíble, pero sí. ellos han logrado conformar una asociación de sindicatos y están pues justamente han ganado juicios en algunas regiones de Argentina. Ya. Eso también sirve como aliciente. Y como yo te mencionaba, llevo más de 3 meses investigando el tema y justamente le planteé a mi jefe, ¿no? A Sí, Manuel eso quiero Dahmer. decir también que Alejandra trabaja con el congresista Manuel Dahmer. Sí, yo vine investigando, ¿no? Y dije definitivamente aquí pues la gran cantidad de mano de obra del país, que son jóvenes, que deberían en estos momentos estudiar o potenciar sus capacidades, está condenada, uno, no a la libertad de poder decidir qué tipo de trabajo elegir, porque no hay capacidad de elección, como tampoco tenemos la capacidad para poder, uno, hacer planes a futuro. O sea, nos han precarizado la vida y este tipo de empleo significa justamente eso, porque no podemos hacer planes a futuro. ¿Y para No dónde hay va el capacidad de proyecto, elección. digamos? ¿Qué cosa es lo que plantea? Este proyecto de ley se lo planteé a Manuel y dije, bueno, Manuel, hay que ver cómo hacemos con esto, ¿no? El proyecto de ley tiene justamente por objetivo regular a los trabajadores las plataformas digitales, otorgarle el vínculo laboral entre el repartidor, el conductor y estas plataformas. Es un proyecto muy ambicioso, definitivamente. He recibido comentarios, principalmente estudios de abogados, que dicen que no, que los precios para el usuario va a subir. En ninguna parte del mundo, ningún economista hasta el momento ha salido a decir que eso es verdad. Ya. Y el proyecto apuesta, uno, por otorgarle un contrato de trabajo.
Lo otro es que la figura del despido se mantenga, que avisen al trabajador cuáles son las reglas del juego. Claro, que no te bloqueen de un día para otro y se acabó la historia. Al menos claro. que te avisen con 3 meses de anticipación o 2 meses de anticipación que te van a despedir. Claro. Lo otro es que te digan cuáles son las reglas del juego, el derecho a la información. Sí. Lo otro es que también hay un derecho a la seguridad de la persona que usa. Los taxis, por ejemplo. Las mujeres las realidades de las cifras de violencia no me desmienten. Son dramáticas, ¿no? Entonces, claro, al contrario. Cuidar al usuario, cuidar al trabajador y la plataforma que asuma las responsabilidades que les competen. Eso es lo que propone el proyecto de ley. Uno, otorgar las responsabilidades, contrato, y lo ambicioso aquí es que se le otorgue el salario mínimo, que ganen el sueldo mínimo. Porque la persona está conectada a la plataforma. Por lo tanto, ese tiempo es trabajo. Sí, claro, estás esperando el servicio. Estás esperando justamente que te toque el pedido de un taxi o un producto, estás trabajando. Ahora, suele pasar también, Alejandra, que muchos trabajadores, yo lo veo más en los taxis, ¿no? Que a veces me toca usar, que están vinculados a 2, 3, hasta 4 plataformas, 4 aplicaciones. Entonces de pronto ves que les llega el servicio de Uber, ¿no? Y después les suena el de Bit. Entonces, claro, porque están ellos procurando buscar conseguir una cantidad suficiente de ingresos para poder, digamos, tener una vida más o menos razonable, ¿no? Ahora, esta es una tendencia mundial, no solamente es una situación de América Latina o del Perú, es una tendencia mundial, como mencionaba. Entonces, el desempleo, la precariedad, son situaciones que en estos momentos se dan a nivel mundial. Y los más afectados de esa población son los jóvenes. Entonces, nosotros deberíamos proponer, porque los actuales jóvenes de aquí a 20 años son justamente aquellos jóvenes que van a pasar a ser desempleados y no tienen pensiones, no tienen seguro social. O sea, nada nos garantiza que en 20 años puedan acceder a un seguro ni siquiera médico. No, eso es terrible. Estos jóvenes ponen sus bicicletas, ponen sus motos, van sin casco, cargan la mochila en el cuerpo. O sea, yo le comentaba a Alejandra antes de salir al aire que a mí me toca manejar, ¿no? Me manejo y todo. Y de pronto estás por ahora y uno se te pasa por acá, el otro viene por acá. Competencia por llegar en los tiempos determinados es una cosa muy peligrosa. En México acaba de fallecer un joven de 22 años, arrollado justamente por un camión. La empresa, como ha sucedido en los 8 casos en México, no reconoce absolutamente nada, porque dice justamente el accidente sucedió cuando no estaba trasladando un pedido. Qué increíble. O sea, digamos, mientras estaba esperando que le mandaran y eso no lo consideran como parte del vínculo. Sí, y antes de terminar, Glasser, abusando de la confianza, justamente como este tema merece discutirse de cara a la ciudadanía, de cara a los trabajadores, de cara a los jóvenes, el martes 16 de julio yo voy a participar en un foro junto con Javier Mujica, con Álvaro Vidal. Va a ser un foro a las 6 de la tarde donde se discute justamente ¿Cuándo es el 16 de julio? Martes 16 de julio a las 6 de la tarde en Bolognesi 590, en Breña. Vamos a estar discutiendo este tema y sobre todo dando propuestas. Yo creo que una de las propuestas del estudio que vengo realizando y que quiero hacer la tesis también de mi maestría es este proyecto de ley. No, pero está, digamos, y la cosa tiene que ser ambiciosa siempre, porque ese tiene que ser el punto de partida de la discusión. De ahí uno puede ir ajustando, es verdad, a la realidad, pero es importante que sea. Y además, a Javier Mujica que conozco, a Álvaro Vidal también, son excelentes profesionales y creo que va a ser una presentación muy interesante. Entonces es el 16 de julio. Martes 16 de julio a las 6 de la tarde en Bolognesi 590 vamos a estar discutiendo este tema, pero sobre todo vamos a estar llevando propuestas. Y una de las 2 propuestas que te voy a dejar así justamente para el debate es que la OIT ha alertado de que esta es una tendencia global, de que esto no va a disminuir, por lo contrario va a aumentar. Entonces necesitamos que el Estado invierta en la capacitación justamente de las habilidades de los jóvenes pobres. Hay jóvenes que no acceden a los beneficios de los programas sociales. Necesitamos un seguro social mundial, global, que asegure que esa población que no paga seguro, que no paga un servicio pensionario, puede, digamos, de algún modo no quedar totalmente en el aire. Lo otro es que en ese tipo de plataformas, capacitación y sobre todo la educación, hay que redefinir la educación, hay que poder alentar, animar a la creación de un plan de transición a este nuevo tipo de economía, a este nuevo tipo de revolución digital. En Asia, por ejemplo, el 5G es justamente esa transición, ellos están en otra etapa. Nosotros debemos tener un plan para afrontar, al menos en el sector de empleo y el sector de educación, cómo hacemos para que estos jóvenes puedan insertarse. Porque lo que va a provocar es una minoría totalmente especializada de trabajadores,
una mayoría totalmente mano de obra barata, como estos jóvenes que no tienen formación, que no tienen educación y que por lo tanto no van a poder acceder a derechos. Y aparte de eso, yo hablo de un sector más que son los excluidos, ¿no? Entonces, esta población que no están dentro de ninguno de los tipos de los sin techo, los desempleados, los freelance, que también es una forma de empleo autónomo, que tampoco está muy clara la regulación. Hay que tener mucho cuidado con la autonomía o el emprendedurismo, porque, digamos, si bien es cierto, es importante tener, digamos, el impulso de cosas de esa naturaleza, pero ese también es el desentendimiento de cualquier posibilidad de que accedan a derechos muchas veces. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Y ahora, estos jóvenes que trabajan bajo esta modalidad, por el momento son parte de estas plataformas. Estos nuevos cambios en las relaciones laborales lo estamos viendo con estas plataformas, pero de aquí a 15, 20 años, estos Glovers, estos rapitenderos van a ser población desempleada. Sí, pues. No, y con lo que va a generar, si quieren ver una perspectiva como país también, problemas al país que podemos resolver en este momento. Alejandra, muchísimas gracias por haber venido. De lo más interesante el tema y de lo más interesante y atender los planeamientos. Hay que ir entonces a seguir debatiendo. Muchísimas gracias. Muy amable, al contrario. A Alejandra Dinegro ha conversado con nosotros. Voy a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en 9.